Buenos días, jóvenes. En esta ocasión vengo a ustedes con una presentación de lo que es cuerpos geométricos o sólidos. Este es el tema nuevo que vamos a estar dando esta semana de colegio. Y bien, lo que ustedes deben esperar recibir en esta presentación es más que todo una breve introducción o una introducción de los conceptos eh, que giran alrededor de lo que son cuerpos geométricos, conceptos básicos de geometría, lo que es dimensiones, perímetro, área, son esas cuestiones las que vamos a estar tocando y también vamos a estar hablando brevemente de lo que es las figuras o cuerpos geométricos más importantes que vamos a estar viendo, ¿no? Eso nos va a ayudar a poder estar claros cuando iremos a trabajar al salón. Entonces, iniciamos. Primeramente, vamos a estar viendo una introducción de dónde viene este concepto de cuerpos geométricos, quién fue el matemático que estuvo trabajando en esto. Después vamos a ver los conceptos básicos que le mencioné anteriormente. Luego vamos a ir describiendo las características principales de los cuerpos geométricos más relevantes que se dan en los cursos de secundaria, que son cubo, cilindro, pirámide, prisma, el prisma recto en particular, cono y esfera. Así que iniciamos. Bueno, como parte de la introducción, tengo que comentarles que el matemático francés Gaspard Monge es la persona a la cual se le adjudica la geometría descriptiva. ¿No? Es la geometría que tiene que ver con los cuerpos en diferentes dimensiones o en tres dimensiones. Por supuesto que él no fue el único que trabajó, hubo otros matemáticos que estuvieron trabajando junto con él, pero a él se le denomina como el precursor, ¿no? Y que los otros matemáticos se basaron en estudios dados por él. Bien, con esto llegamos al concepto de qué es un cuerpo geométrico, o también llamado sólido. Es una figura geométrica que posee tres dimensiones, y estas son largo, ancho y profundidad. Ustedes van a, no sé, la pregunta lógica que sale de aquí es, bueno, ¿y qué son dimensiones? ¿Cómo me vas a hablar de tres dimensiones si ni siquiera sé cuánto es una dimensión? Esto también lo vamos a definir en las siguientes diapositivas. Avanzamos. Bueno, una de las cosas importantes en esta introducción es la pregunta del millón de dólares, la pregunta que siempre surge en medio de la clase, y es, bueno, ¿y esto para qué me va a servir? ¿Dónde puedo utilizar este concepto de sólidos geométricos? Y bueno, la verdad es que hay varias aplicaciones. Puedo asegurarles, puedo hablarles con propiedad respecto a esto. Yo en lo personal uso lo que son los cuerpos geométricos o las medidas de los cuerpos geométricos específicamente para cuando me toca pintar la casa. ¿Qué hago? Hago una medición, ¿no? de todo el área que yo deseo cubrir con la pintura y luego, sabiendo previamente cuánta pintura cubre en una lata, sé cuántos galones tengo que comprar o sé cuántas latas tengo que comprar. Esto no aplica solamente a las pinturas de casa, a pintura de cualquier objeto. Por ejemplo, en la ebanistería, en la figura que ven ahí de un carpintero, a la hora de buscar el barniz para que la madera no se llene de polilla, se necesita saber también cuánto es, o la pintura automotriz es otro ejemplo de eso. Eh, También para cotizar la cantidad de materiales que necesitas trabajar, ya sea en la construcción, en la ebanistería o cualquiera de estas industrias. Y algo en lo que de repente más podemos verlo relacionado, no solamente aquí en Panamá, sino también en la misma comunidad judía, es, por ejemplo, en lo que son los negocios de logística, de envío y recepción de mercancía. Generalmente lo que se determina es, bueno, cuántos camiones necesito para poder enviar toda la mercancía que tengo, sabiendo que la mercancía posee tal tamaño o ocupa tal cantidad de espacio. Entonces, ese es otro ejemplo donde puede ser utilizado. Bien, avanzamos. Eh, Aquí quiero aprovechar la oportunidad de hacerles un desafío. Piensen un poco, ¿qué otras utilidades ustedes le ven? La verdad es que yo me senté a pensar un poco en esto y pude encontrar utilidades no solamente de carácter económico, sino también social, en apoyo a urbanizaciones que poseen menos recursos, también deportivas, aplicaciones deportivas. Entonces, les animo a que piensen un poco, investiguen un poco y podamos compartirlo en el salón de clases.
Bien, avanzamos entonces y vamos a hablar sobre los conceptos básicos de geometría. Primero vamos a hablar de lo que es, qué es una dimensión, a qué se refiere este concepto. Y tengo que hablarles primero del origen de la palabra dimensión. La palabra dimensión parte de la palabra latín dimetiri, que se divide en dos partes. Primero está el prefijo di o dis y el prefijo metiri, ¿no? El prefijo di o dis significa separación por múltiples vías y el prefijo metiri significa medir. Entonces, uniendo estas dos palabras podemos caer en cuenta que el significado de la palabra dimensión es medir en múltiples vías. Y eso es verdaderamente lo que es dimensión. Quiero hacer un alto antes de continuar y pedirles que por favor tengan con ustedes un cuaderno donde estén tomando notas de esto, porque estos conceptos son realmente importantes para que ustedes puedan obtener un buen aprendizaje de este tema, ¿no? Y puedan aprovecharlo. Necesitas saber las bases primero. Bien, entonces con esto llegamos a la definición de dimensión. Dimensión es la medida en que algo se extiende en diversas direcciones. Es una propiedad de todos los objetos. Entonces, esto es supremamente importante. Es una propiedad de todos los objetos que eh, ubican espacio o que ocupan espacio, son eh, propios a medirse porque tienen medidas. Bien, aquí vamos a entrar a un aspecto importante. Conocemos lo que son dos dimensiones y tres dimensiones. En la figura que ven en la izquierda no es un tablero de ajedrez, es una baldosa. Y esta se puede medir en dos direcciones, hacia arriba, lo cual se denomina generalmente ancho cuando se trata de dos dimensiones, puedes llamarle también altura, no hay ningún problema con eso, y lo que es el largo, ¿no? Esas son las dos dimensiones en las cuales se puede medir esto. A alguien se le puede ocurrir, bueno, ¿y qué pasa con la diagonal? Bueno, la diagonal es una multiplicación de ambas dimensiones, entonces no aplica en este caso, ¿ok? Eh, También tenemos la medida en tres dimensiones, ¿no? Aquí en el auto, no sé qué marca es el auto, estoy seguro que los expertos en automovilística de mi salón sabrán qué auto es el cual aparece ahí, por ahí me compartirán y me dirán. Bueno, vemos ahí que hay tres formas de poder medir este auto. Puede ser la profundidad, o sea, hacia atrás, el ancho, que es eh, hacia el frente, pero sabiendo el espacio que ocupa ese auto, y está hacia arriba, la altura, ¿no? Entonces, aquí hay tres direcciones. Mira, qué interesante, porque a veces usamos el concepto de 3D y no sabemos qué significa. Muchas veces en las cómicas o en las películas o, no sé, en los juegos de video, sabemos de que, sí, que es 3D, pero no sabemos qué es. La razón por la cual se denomina 3D es porque en el tiempo de los años 80 o los 90, ¿no? El tiempo en los que sus papás veían cómicas, generalmente el movimiento de las figuras animadas era o hacia el lado o hacia arriba. O sea, se podía mover de izquierda a derecha o se podía mover hacia arriba y hacia abajo. Poco veías una cómica que tuviera movimiento en todas direcciones, pero ahora no solamente hacia el lado y hacia un lado o hacia el otro, ahí hacia arriba y hacia abajo, sino también hacia la pantalla o alejándose de la pantalla. Entonces, a eso se refiere con tres dimensiones. Lo mismo con las películas 3D. Se le llama 3D porque sobresale de la pantalla. Entra a formar parte de esto la profundidad, la dimensión de la profundidad. Bien, avanzamos y vamos a lo que es el concepto de perímetro. ¿Ok? Perímetro es un concepto sumamente importante en geometría y va a ser necesario para lo que es geometría de cuerpos sólidos. Bien, vamos a saber de dónde sale la palabra perímetro. Perímetro es una palabra también, bueno, esta es griega, ¿ok? Peri significa alrededor y metro significa medir. ¿Ok? Entonces, si lo juntamos, sería algo así como la medida del alrededor. Y eso es lo que es el perímetro. El perímetro es la medida del alrededor de la figura. Y esto se expresa en unidades lineales. Las unidades lineales son el metro, el pie, la pulgada, el centímetro, la yarda, ¿no? Se llama lineales. ¿Por qué?
habla de una línea, ¿no? Siguen una línea. Ahí te puse una figura a la mano izquierda y es una figura que busca explicar qué es esto del perímetro. Si observan ahorita, vamos a verlo. ¿Dónde se concentraría la medida del perímetro? Y voy a iniciar ahorita mismo. Sería esto, ir midiendo todo el alrededor de la figura, no tomando en cuenta el centro ni el exterior de la figura, solamente el borde. Eso es lo que considera el perímetro, o eso es lo que se le llama perímetro. ¿No? Habrán escuchado esta frase en los oficiales de policía o en los escuadrones que dicen, vamos a cubrir el perímetro. ¿No? Eso significa vamos a cubrir el alrededor. Bien, vamos a lo que es el concepto de área, ¿no? Área viene de la palabra latín arere, y esta es bien interesante en realidad, y a mí me llamó mucho la atención, no lo sabía, tuve que investigar un poquito, y resulta que arere significa dije latín, sí, en el latín significa estar seco. Y bueno, tú dices, ¿y esto qué tiene que ver con medidas? Bueno, resulta que en el tiempo de los emperadores del Imperio Romano, los agricultores y los ganaderos se referían a una tierra que no había sido tratada nunca como arere, ¿no? Un espacio disponible. Entonces, de ahí los matemáticos utilizaron ese concepto para hablar de área como el espacio disponible dentro de una figura. Entonces, área es la medida ¿de qué? De la cantidad de espacio dentro de los límites que tiene un objeto. Sus unidades se dan en unidades cuadradas. Está el metro cuadrado, el pie cuadrado, yarda cuadrada, pulgada cuadrada. Todos estos son medidas de lo que es el área. Bien, hemos llegado a una parte bien importante y estamos hablando ahorita mismo, o vamos a empezar a hablar de lo que son las fórmulas de área y de perímetro de las figuras básicas. La primera figura que vamos a ver es la figura de un rectángulo, ¿ok? Y en el caso tenemos que el rectángulo tiene un lado más largo que se llama base, ¿ok? Y si se dan cuenta, una de las características importantes del rectángulo es que el lado de abajo, ¿no? Los lados que son opuestos, este lado de abajo y el lado de arriba, son lados iguales. O sea que podemos tomar la medida de abajo o de arriba y lo mismo pasa con el lado de la izquierda. ¿Ok? Este lado de la izquierda es igual al que está al frente, este que está acá, son iguales en medida y se le llama a esos altura. Entonces, si yo quiero sacar el perímetro, sería algo así como contabilizar, empezar a ver, ok, recorro de aquí para acá abajo y sería la altura, la medida de la altura, bajando aquí, luego tomo un extremo, perdón, tomo a un extremo, sería la base, subo para arriba, bueno, subo para arriba, subo nuevamente, sería la altura, y tomo a la izquierda y regreso al punto de donde partí, y ese sería la otra base. Entonces, ¿qué se hizo? Ok, estoy recorriendo dos veces la base, así que se multiplicó 2 por la base, y se le suma la medida de dos veces la altura, y ahí está lo que es el perímetro. En el caso del área, es una fórmula que es conocida mundialmente, es la base, o sea, la medida de la base se multiplica por la medida de la altura y de ahí sale el área, o sea, todo lo que está dentro del círculo. En el caso del cuadrado tenemos que tomar en cuenta que un cuadrado parte, perdón, dije un círculo, era rectángulo. En el caso del cuadrado parte del mismo principio del rectángulo, lo único que el cuadrado tiene la propiedad de que todos sus lados son iguales. Entonces, para sacar el perímetro del cuadrado, lo que se hace es que se multiplica la medida de uno de los lados por 4. ¿No? Como si fuera sumar los cuatro lados, es lo mismo. Y en el caso del área, lo que se hace es que en vez de hacer base por altura, como en el caso del cuadrado la base y la altura son iguales, entonces sería lado por lado y eso viene siendo lado al cuadrado. Entonces de ahí, estas fórmulas son importantes que las tengan, cópienlas por favor. Avanzamos, vienen otras dos figuras, el círculo. Bueno, el círculo tengo que mencionar dos cosas. El alrededor del círculo se llama generalmente circunferencia. O sea que si en algún momento te piden perímetro o te piden circunferencia, en realidad te están pidiendo exactamente lo mismo. Otra cosa es que el círculo tiene algo que lo caracteriza que se llama el radio. ¿Qué es el radio del círculo? El radio del círculo es la distancia que hay desde el centro del círculo a uno de los extremos. Bien,
hay algo importante. Cuando yo mido de un extremo al otro del círculo y paso por el centro, o sea, si yo trazara una línea de un extremo al otro del círculo y paso por el centro, eso se le llama diámetro. Y el diámetro es igual a 2 veces el radio del círculo. Vuelvo a repetir, el diámetro es como si yo estuviera sumando dos radios, o sea, 2 veces los radios o el radio del círculo. Otra observación, la fórmula de perímetro es entonces 2pi por r y la fórmula de área es pi por r al cuadrado. Tengo un desafío para ustedes al final de la presentación. Van a ser muy interesantes y estoy seguro que va a captar la atención de varios de ustedes. Bueno, seguimos con la tercera figura que es el triángulo. En el caso del triángulo, para saber el perímetro simplemente hay que sumar todos los lados. Yo le puse ahí lado A, B y C. El B para mí va a ser el lado que está aquí abajo del triángulo, o sea, el lado sobre donde él descansa. Entonces, el área del triángulo viene siendo la base por la altura del triángulo. ¿Cuál es la altura del triángulo? La distancia que hay desde el punto más alto del triángulo hasta la base de forma perpendicular, o sea, en línea recta, pero no línea recta inclinada, línea recta vertical completamente. Esa es la fórmula de área del triángulo. Avanzamos y vamos a hablar ahora de lo que son los polígonos regulares. ¿Ok? Los polígonos regulares son polígonos que tienen más de 3 lados, ¿no? Aunque el triángulo también entra ahí, y el cuadrado también, y el rectángulo, por supuesto. Pero la particularidad que tienen es que todos sus lados son iguales. Y algo bien importante es que, por ejemplo, mira, el primer polígono se llama pentágono, ¿ok? Y voy a usarlo como ejemplo. Ese polígono, si tú te das cuenta, tiene una L. Esa L me está diciendo que esa va a ser la medida del lado. Pero esa L es igual en todos los lados del polígono. El caso de los polígonos, hay algo importante. En el polígono regular, si yo trazo un triángulo que toque el centro, en realidad yo voy a tener la misma cantidad de triángulos que de lados que tiene el polígono, ¿no? Eh, Ahí está el, eh, el pentágono. Si se dan cuenta y te imaginas, tú puedes dibujar 5 triángulos que se tocan en el centro. Ahora, es importante esto, ¿por qué? Porque la distancia que hay desde el centro del polígono hasta abajo se llama apotema. ¿Ok? Apotema es la altura de cada triángulo que se forma dentro del polígono regular. Y es muy importante. ¿Por qué? Para sacar el área. Antes de sacar el área o antes de mostrar la fórmula de eh, área de diferentes polígonos, quiero explicar la fórmula de perímetro. El perímetro no es más que, si te sabes la medida de uno de los lados del polígono, multiplicas esa medida por la cantidad de lados que tiene el polígono y vas a obtener el perímetro. Es como si estuvieras sumando todos los lados. En el caso del área, mira qué interesante. Esa fórmula parte de la fórmula de el área de un triángulo. Mira que es L por A entre 2. ¿Por qué? Porque tú en realidad estás formando triángulos, ¿no? L viene siendo la base del triángulo, A viene siendo la altura entre 2 y esa N lo que me indica es el número de lados que tiene el polígono. Así que es muy sencillo. Copien estas fórmulas, como les digo anteriormente, y copien como detalle la definición de apotema. Avanzamos. Esto lo puse inicialmente o esencialmente para poder mostrarles cómo se usan las fórmulas. O sea que ahora voy eh, a pasar a lo que es realizar estos problemas para que ustedes puedan ver cómo se utilizan las fórmulas. Bien, aquí está el problema. ¿Y qué me están pidiendo que encuentre? Me están pidiendo que encuentre el área y antes de eso el perímetro de la figura. Como ustedes pueden observar aquí, es un cuadrado, aunque no se aprecia muy bien, pero en realidad es un cuadrado. Y voy a sacar primero el perímetro. El perímetro me dice a mí que lo que es la distancia alrededor del cuadrado es 4 veces por, o 4 veces el lado, 4 por el lado.
Y ya yo sé que el lado mide 5 centímetros, que sería 4 por 5 centímetros. Eso me va a dar 20 centímetros, ¿ok? Este es el perímetro del cuadrado. Bien, ahora para obtener el área se trabaja de forma similar. Sería L al cuadrado. Ya yo sé que L vale 5, ¿ok? Y entonces esto va a ser 25 centímetros cuadrados. Recuerden que las unidades en el área son unidades cuadradas. Algo importante aquí, jóvenes, es que hay muchos jóvenes que se confunden con esto y dicen que esto es 5 por 2 10. En realidad esto lo que me quiere decir es que son 2 veces que tengo que multiplicar el 5. La siguiente figura que tenemos es un triángulo, ¿ok? Y algo que a veces confunde a los estudiantes es que en las fórmulas generalmente ponen el triángulo rectángulo como la figura por excelencia para hacer la fórmula de triángulo. Y entonces, ¿qué pasa con los otros triángulos, no? ¿Cómo aplica la fórmula en este caso? Por eso fue que decidí usar otro triángulo distinto. Bien, entonces, lo primero que tenemos que identificar es que si nos están preguntando el perímetro y el área del triángulo, tengo que acordarme cuáles son las fórmulas, ¿no? En el caso de el perímetro, mira, para esta figura algo importante es que no puedo, directamente no me están dando las medidas. Yo puedo sacar las medidas por una herramienta que se llama el teorema de Pitágoras, pero en este video no lo voy a incluir. Esto posiblemente se los esté dando en otros, más adelante en el curso. Así que no lo voy a utilizar en este caso. Vamos a obtener solamente el área. ¿Ok? La fórmula del área es base por altura entre 2. Entendiendo de que la base es estos 16 que están aquí. ¿Ok? La base de todo el triángulo y la altura recuerden que a veces nos confundimos y los estudiantes piensan, bueno, la altura puede ser cualquiera de estas. No, la altura se denomina a la distancia que hay desde el punto más alto de la figura del triángulo hasta la base de forma vertical, o sea, por forma perpendicular, en línea recta. Bien, entonces, de esta forma obtenemos lo que es el área del triángulo. Aquí, algo importante, a veces nos matamos y queremos multiplicar 16 por 5, pero en realidad si simplificamos es mucho más fácil. Mira, 16 y 2 se pueden simplificar entre 2. 16 entre 2 es 8 y 2 entre 2 es 1. Queda entonces 8 por 5, 40, y este quedaría siendo el área del triángulo. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos la siguiente figura, es un círculo. Aquí sí podemos sacar las dos cosas. Podemos sacar perímetro, que también se le llama circunferencia, o sea que tú puedes usar cualquiera de las dos nomenclaturas para usarlo, y el área. Bien, entonces, para lo que es el caso de la circunferencia, tenemos 2pi, r es la fórmula. Tengo que tener cuidado porque me están dando es el diámetro, no el radio. Entonces, tengo que convertirlo. Si el diámetro es 12, ya yo sé que el radio es 2 veces el diámetro. Entonces yo despejando, lo único que tengo que hacer es dividirlo y me queda que es 6 el radio. Así que reemplazando acá, obtengo inmediatamente el radio. Hay algunos libros que te dicen, bueno, déjalo expresado como pi. Pero si en tal caso te dijeran que es exacto, tú simplemente reemplazas pi por 3.14 y haces la multiplicación. 3.14 por 12, 2 por 4 es 8, 2 por 1 2, 2 por 3 6, 1 por 4 por 1 por 3, y entonces haces la suma. Aquí sería 8, 6, 7, 37.68. Entonces la circunferencia es 37.68 metros. ¿Okay? Recuerda que son unidades lineales. Vamos a sacar ahora lo que es el área. Voy a hacerlo acá arriba. El área entonces sería pi por r al cuadrado. Ya tengo el valor de r, que es 6. Y entonces resolviendo esta potencia que está aquí, tengo que 6 por 6 es 36 pi. ¿Okay? Y también aquí se puede hacer la multiplicación. Aparte, lo hago acá.
sería 3.14 por 36. 6 por 4 es 24 y llevo 2, 6 por 1 es 6 y 2 que lleva son 8, 6 por 3 es 18. Vamos con la otra, 3 por 4 es 12, perdón, y llevo 1 acá. 3 por 1, 3 y 1, 4, y 3 por 3 es 9. Entonces haces la suma, 13, 9, 10, 11, 113.04, y esto, cuidado, es metros cuadrados. Bien, y aquí están las respuestas. Entonces, si se dan cuenta, es simplemente aplicar la fórmula, evaluar la fórmula, o sea, reemplazar por el valor que me dan y entonces hacer la operación que sea, multiplicación, división o potencia. Entonces, bien, terminamos con la sección de conceptos básicos y vamos a entrar a lo que son cuerpos geométricos sólidos. Y como les digo, aquí el interés simplemente es darles a ustedes los conceptos básicos de lo que son cada una de estas figuras y qué los caracteriza. Entonces vamos a iniciar con lo que es el cubo. El cubo es, si se dan cuenta, se han juntado 6 cuadrados a los cuales se le llama cara. Y esos 6 cuadrados forman un cubo. ¿Ok? Todas estas caras son iguales. Y los ángulos que se forman entre cada cara son ángulos rectos. ¿Ok? Hay algunos conceptos importantes. Arista, por ejemplo, es esa línea que ven ahí arriba, donde, bueno, y no solamente arriba, es cada línea donde se unen dos caras. Venimos con el vértice, que es el punto donde se juntan tres caras. ¿Ok? Es una esquina donde se juntan tres caras o también tres aristas, es lo mismo. Tenemos la altura, que es la distancia que hay desde el punto más alto hasta la base. Tenemos la misma base que ahí se confunde un poco y pareciera que estuviéramos señalando la cara frontal, pero en realidad estamos señalando la que está contra el piso. Bien, vamos con lo que es la parte de cilindro. Cilindro está formado por una superficie que está alrededor, que gira, o sea, que se enrolla, mejor dicho, que se llama superficie lateral, y dos círculos. Estos dos círculos son iguales, uno se llama superior y el otro se llama inferior, y el círculo inferior es la base. La altura es la distancia que hay entre ambos círculos o ambas bases, como lo pueden ver ahí. ¿Ok? Vamos ahora con lo que es la pirámide. En el caso de la pirámide, eh, hay diferentes tipos de pirámide y pueden tener diferentes tipos de base. Puede ser base triangular, base cuadrada, base en forma de pentágono, hexágono. Eso ya depende de lo que se le ocurra. Pero esa es una de las principales cosas de los pirámides, que puede estar formada por cualquier tipo de base y sus lados siempre van a ser triángulos. Hay un punto de los triángulos que se llama cúspide. La cúspide es el punto donde se juntan todas las caras, o sea, el punto en común. ¿Ok? Vamos ahora a lo que es el prisma recto. Bien, primero tenemos que entender dos cosas. Es que el prisma recto, o sea, hay prismas rectos y hay prismas que están inclinados o oblicuos. Entonces, en el caso de este curso vamos a estar hablando del prisma recto. Primero es un cuerpo geométrico donde las caras son paralelogramos. ¿Qué es un paralelogramo? Son aquellas figuras geométricas que sus lados son paralelos, o sea, sus lados nunca se van a tocar. Por ejemplo, en un cuadrado, un rectángulo, tenemos paralelogramo. Un triángulo no es un paralelogramo. ¿Por qué? Porque sus lados se cortan en algún momento. Bien, esa es la primera parte que caracteriza al prisma. En un prisma recto, siempre las aristas van a ser perpendiculares a la base. Como les dije, perpendicular quiere decir que no está inclinado, sino siempre baja en forma recta. La base de un prisma puede ser cualquier polígono regular. Ahí en la figura tú puedes ver que tenemos primero un hexágono, después tenemos un pentágono y ahí creo que es un cuadrado, ¿no? Puede ser también un rectángulo, pero siempre es un polígono regular. Bueno, si es rectángulo, no puede ser rectángulo nunca, porque si es polígono regular no es rectángulo. Vamos con lo que es el cono. El cono es algo un poquito más complejo. El cono se forma a raíz de un
triángulo rectángulo que empieza a girar sobre uno de sus catetos, que es el que le llamamos eje. Y empieza a girar alrededor para formar un cono, ¿no? También se define como la porción de espacio limitada por una figura cónica que está en revolución, porque se llama revolución porque está girando, algo así como el movimiento de la Tierra. Voy a poner un video de dónde surge el cono. Tenemos aquí un plano en el espacio. Aquí tenemos una recta. Alrededor de esta recta vamos a hacer girar un triángulo rectángulo, para lo cual graficamos dicho triángulo rectángulo de tal manera que uno de sus catetos, el que estoy señalando, esté contenido en esta recta, al cual le llamaremos eje de giro. Haremos girar el triángulo rectángulo en este sentido, que señala aquí en sus pantallas, en sentido antihorario. Pero antes de girar el triángulo rectángulo, quiero que tengan presente lo siguiente. La hipotenusa, al desplazarse, va a formar la superficie lateral de un cono de revolución. Así que préstenle mucha atención a la hipotenusa, razón por la cual se le llama generatriz. El otro concepto que quiero que consideren es este segundo cateto, que se va a constituir más adelante en el radio de la base circular del sólido que se genera al girar este triángulo rectángulo alrededor de este eje. Teniendo en cuenta estos conceptos, iniciamos el giro del triángulo rectángulo en el sentido que señala esta flecha, sentido antihorario. Procedemos. Giramos entonces el triángulo rectángulo y fíjense, nos damos cuenta que el desplazamiento de la hipotenusa, como les mencioné, está formando la superficie lateral del cono de revolución. Continuamos girando el triángulo rectángulo alrededor de esta recta y lo hacemos una vuelta completa. Ya está. Bien, vamos a entrar a la última figura, que es lo que es una esfera. Inicialmente tenemos que definir lo que es superficie esférica. Una superficie esférica, dice aquí, es el lugar geométrico de todos los puntos del espacio que equidistan de uno interior llamado centro. La mejor forma de poder entenderlo es la siguiente. Imagínate un punto que está flotando en el aire y imagínate todos los tipos de puntos que están alrededor de él, pero que todos están a la misma distancia. Cuando tú te vas a dar cuenta que todos los puntos que giran alrededor de un punto solito, puedes entender entonces el concepto de esfera, ¿no? Esto se le llama superficie esférica, ¿no? Equidistan quiere decir que tienen la misma distancia de separación. Ahora, ¿qué es la esfera? Son todos los puntos que están formados en una superficie esférica y los que están dentro de ella. Eso es una esfera. ¿Cómo podemos entenderlo? Bueno, el concepto de un círculo o de una circunferencia que está girando alrededor de uno de sus diámetros. Ahí se forma una esfera. Entonces, esa es la parte más importante. Bien, jóvenes, terminamos esto con conclusiones simplemente. Esta presentación, el objetivo es agarrar los conceptos básicos, tomar nota, analizar un poco, pero también esta presentación tiene el objetivo de desafiarlos, a buscar algunas cosas, significados de prefijos, que es penta, tetra, hexa, hecta, octo. ¿De dónde sale el número pi? Voy a poner un enlace junto con el correo que voy a enviar, donde ustedes van a poder encontrar la explicación de dónde sale este número pi. Y la otra cosa es, bueno, piensen un poco de para qué me sirve esto, dónde lo puedo usar, ¿no? Al principio muchos dirán, bueno, no me sirve para nada, pero estoy seguro que lo van a poder utilizar y que va a ser de provecho. Me despido de ustedes y que pasen buenas tardes. Hasta luego.